Bueno, ya está en línea para charlar con nosotros. Esperemos que nos se pueda escuchar bien y que nosotros la podamos escuchar también a ella. Eh, Bajarle un poco la música, Fran, así no se. Está la docente y una de las coordinadoras del Observatorio de Medios de la FC Polit de UNR, Silvana Comba. Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo y Lucía te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por tomarte este tiempo para hablar de este informe de cómo se informan, valga la redundancia, cómo conocen las propuestas los pibes y las pibas en esta campaña política, las propuestas de los diferentes candidatos, ¿no? Así es. Sí, mira, venimos haciendo investigación con un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencia Política desde hace varios años. Justamente el observatorio está cumpliendo 10 años. O sea, las primeras actividades las hicimos en 2013, prestando atención particularmente a cómo... Disculpen, ¿me escuchan Sí. bien? Sí, se escucha, Perfecto, se escucha. porque yo escucho unos ruidos en la línea, pero... Sí, Sí, debe ser el... es un poco el celu nuestro. Pero se Bueno, escucha bien. perfecto. Bárbaro. Les contaba entonces que la idea es prestar atención a los procesos de comunicación que ocurren y tienen lugar en un momento tan particular como son las campañas electorales. Y bueno, en este caso nos centramos en cómo las jóvenes se informan en los medios sociales. Claro. Y por ejemplo, en otras oportunidades, allá por el año 2013, después 2017, nos centrábamos más en los candidatos, o sea, qué hacían los candidatos en las redes, Claro. ¿no? Qué tipo de contenidos producían, cómo se comunicaban con las y los ciudadanos, pero esta vez decidimos focalizarnos más en cómo las audiencias jóvenes se relacionaban con la información, y particularmente con la información en este caso de campaña. Claro, porque en esto uno creería, y te cuento algo que nosotros somos un programa que hablamos de política y con la mirada de los jóvenes también, hemos invitado a muchos jóvenes que iban a votar por primera vez incluso este año, y Claro. muchos nos decían, bueno, ocupamos las redes para informarnos, pero uno creería que quizás la red que los jóvenes más ocupan es TikTok hoy actualmente. ¿Cómo cambió eso en estos 10 años de análisis del observatorio? Digo, porque fueron surgiendo otras redes sociales nuevas, incluso las que ya estaban hace 10 años, fueron cambiando sus formatos, ¿no? Claro, sí, en realidad nosotros también nos encontramos con que la novedad en esta campaña particularmente es TikTok. Claro. O sea, muchos lo dicen en las entrevistas, porque bueno, hicimos en este caso 70 entrevistas a jóvenes, junto con estudiantes a la vez, que son parte de este mismo grupo, Claro. del seminario Ciberculturas, que es una materia de la licenciatura en Comunicación Social, ¿no? Que trabajamos conjuntamente con el observatorio. Sí. Y en estas entrevistas lo que aparecía era un uso de TikTok para informarse, cuando uno lo relaciona más a esta red con el entretenimiento, con la diversión, pero nos decían que en realidad entraban a veces con esos fines y se encontraban con la información, que es una característica, la información, digamos, de los candidatos. Esta es una característica del consumo de información de jóvenes, ¿no? Que lo que se conoce como noticia incidental. O sea, no van en busca de información específicamente, sino que la información les llega a través de distintas redes. Claro. Y en este caso la novedad es TikTok, pero también muy fuertemente Instagram, que es la red donde también están los jóvenes y pasan mucho tiempo, y también en alguna medida Twitter, si bien es una red donde el uso es mucho menor y quizás más focalizado en determinados tipos de jóvenes con particular interés en fenómenos a lo mejor políticos, sociales,
que usan, digamos, Twitter, ¿no? Y que lo ven como una manera de acceder a la información de manera rápida, instantánea, y tener una especie de agenda, ¿no? De lo que sucede. Claro. Y bueno, una red donde ya no están es Facebook, ¿no? Facebook, que fue una de las pioneras, ya no están ahí, por lo menos entre los que entrevistábamos, unos jóvenes entre 18 y 30 años, sino que directamente van a, podríamos decir, a Instagram, y yo diría que con la mayor cantidad es como la red, ¿no? Donde se informan, y si les interesa más el tema, en este caso, si veían algo de algún candidato que realmente los interpelaba, profundizaban en el contenido en algún portal, por ejemplo. Claro. Pero el consumo es muy de fragmentos, de los recortes que aparecen en redes, ¿no? Claro. Y de esta manera, ¿no? Noticias o información que les va llegando y no tanto que ellos buscan, ¿no? O ellas buscan. Claro, eso te iba a preguntar en algún momento, porque digo, que es un trabajo que incluso este medio hace, de por ahí cuando tenemos alguna entrevista, que la hemos tenido con algunos candidatos, a poner un recorte en el Instagram, sobre todo, pero después, obviamente, si a los jóvenes le interesa lo que dice ese candidato en este caso, digo, después si estaba en el informe esa posibilidad de los jóvenes después ir a buscar o la nota completa o alguna noticia, alguna cuestión escrita, ¿no? Claro, sí, en ese sentido, digamos que son pocos los que van y profundizan, por lo que vemos. O sea, el consumo es muy, muy de quedarse en ese recorte o en ese fragmento, e inclusive por ahí tiene lo que también aparecía, ¿no? Es que tampoco los interpelaba demasiado el tipo de información de la campaña electoral. Claro. Por eso, por ahí nos decían que los géneros que preferían eran la entrevista, ¿no? Porque la entrevista pensaba también desde estas nuevas modalidades, ¿no? Con quizás en un lenguaje más coloquial, porque ahí, dice el candidato, podía hablar fuera del cassette, y entonces tenían más oportunidad de conocer realmente, bueno, qué pensaban y en algunos casos ser confrontados con algunas preguntas que a lo mejor podían ponerlo incómodo o salir, digamos, de ya un speech armado de campaña, ¿no? Entonces aparecía como género preferido también. Claro, claro. Sí, también lo que pasa mucho con las redes sociales ahora, estaba hablando de los recortes y los reels, es que haciendo la cantidad de recortes que vos quieras podés completar la entrevista. Sin embargo, no comerte las 2 horas de entrevista, ponele. Solamente con recortes las podés ver toda entera, pero lo que vos querés escuchar, que es lo que pasa mucho. Y la cantidad de plata que se ponen las publicidades que te aparecen todo el tiempo. Claro, sí, sí. E inclusive en las nuevas modalidades de consumo, donde no necesariamente las consumen en el momento en que se produce, en el vivo, ¿no? Sino la posibilidad de elegir cuándo acceder a la entrevista y a ese contenido, que es otra de las cuestiones que aparece con fuerza en este tipo de consumo, que por ahí no depende de una grilla de programación, sino que por distintos canales inclusive, ¿no? Es muy común ahora tener diversos puntos de acceso a los contenidos. En este caso, supongamos en la radio, ¿no? Entrar por YouTube, por Twitch, o directamente en el momento más oportuno, ¿no? Pudiendo decidir cuándo escuchar o cuándo ver determinados contenidos. Claro, claro. En esto que hablábamos antes de TikTok, de Instagram, de Twitter también, ¿no? Que Twitter por ahí es otro tipo de red social, más de formación de opinión que de consumo instantáneo. Pero digo, sobre todo en TikTok y en Instagram, hemos visto que en esta campaña, tanto a la nacional como aquí en lo local, ha habido mucha publicidad, mucho video, mucho contenido. Digo, y este informe, si bien no es esa la premisa del informe, un poco le sirve a los candidatos para decir, bueno, es por acá, ¿no? Sí, en realidad creemos por un poco las entrevistas y la observación que hicimos,
que fueron variando, digamos, las propuestas de los candidatos en todos estos años. También hicimos una revisión un poco, ¿no?, de estos últimos 10 años. En realidad fueron variando sus modos de comunicar con una audiencia que también se fue transformando. Entonces, creemos que los candidatos también, en un principio, la idea era solo estar en las redes, ¿no? Había que estar en Facebook, en sus comienzos, y en Twitter, pero de una manera bastante amateur, ¿no? En Facebook más respondiendo a las consultas, por ejemplo, de los vecinos, de ciudadanas, en sus recorridas, tomando fotos. Y luego Instagram, ¿no?, el auge de Instagram con mostrarse de una manera más personal, y luego cada vez más se fueron profesionalizando, se fueron teniendo equipos de campaña, ¿no?, que fueron ya generando contenidos y observando todos estos nuevos consumos y generando contenidos mucho más específicos para las distintas redes. Sí. Por ejemplo, en este sentido, creo que sí, ¿no?, puede ser una pauta conocer a esta audiencia que constituye casi alrededor de un 40% de los votantes y las votantes, y poder llegar con información que no solo pasa en el ámbito más político, ¿no?, de información de campaña, sino los consumos de información en términos más generales, ¿no? Hay como una dificultad de lo que es todo lo que sea noticia o contenidos informativos, de cómo llegar a estas audiencias, que muestran como un hastío en relación a la manera en que los medios tradicionales enfocan los temas noticiosos, prestando atención solamente al impacto, con una mirada más sensacionalista, ¿no? Entonces, creemos, y por lo que estuvimos investigando, los y las jóvenes también les interesan otras agendas, que no necesariamente tienen que ver con los temas más sociales, políticos, encarados, digamos, a la manera más de los medios tradicionales. Claro. Entonces también no es solo el cómo comunicar, sino el qué comunicar, porque muchos nos comentaban que no se sentían interpelados por algunos discursos de campaña. Claro. Entonces, partiendo de ahí, también era muy difícil después interesarse y profundizar sobre cuestiones que realmente sentían que tenían como el deber ser de informarse, porque muchos decían, el voto, tenemos que votar, es obligatorio, y sentían que tenían que informarse, pero a la vez pocas ganas de informarse, ¿no? Claro. Entonces se daba como esta paradoja. Sí. Me das el pie para preguntarte algo que tenía pensado consultar, que pasa esto de que se ve mucho el cómo llegar, el cómo hacer que el mensaje llegue, y no el qué tiene que tener ese mensaje para que llegue, ¿no? Entonces se busca el mejor video, el mejor reel, la mejor tipografía del logo de algo, los mejores colores, pero no el mensaje que hay detrás de eso. Y en eso quiero preguntarte si quizás, si es que los hay, algunos candidatos que sí se enfocaron en el qué y no tanto en el cómo, si eso después se tradujo en el voto, ¿no? ¿Eso se tiene algún estudio o tienen pensado hacer algún estudio sobre eso? Mira, en esta oportunidad, la verdad que no, lo hicimos sí en otras ocasiones, una especie de relevamiento temático, ¿no?, en algunas categorías, sobre qué hablaban los candidatos. Claro. En esta ocasión, en realidad nos centramos más en cómo consumían esa información, serían las y los jóvenes, en este caso particular, y no tanto en ver desde dónde o de qué temas hablaban. Pero sí lo que aparecía era como esta sensación de que algunos temas que preocupan hoy a las y los jóvenes no estaban en esas agendas de los candidatos, ¿no? Sí. Temas vinculados a lo mejor con las condiciones de trabajo o las nuevas condiciones de trabajo con las que hoy se enfrentan
los jóvenes, o sea, los cambios en el trabajo, en el modo de relacionarse y de vincularse, ¿no? Se le hablaba en general a otro tipo de trabajadores, ¿no? En esa categoría. Después algunas cuestiones vinculadas a temas ambientales, por ejemplo, que también forma parte de la agenda y de la preocupación de jóvenes. Entonces, en esos temas no encontraban demasiados contenidos, ¿no? Demasiada información que realmente les resulta interesante. Pero bueno, desde los candidatos, esta vez no nos centramos, por eso decía, desde lo que ellos decían, sino cómo consumían esa información una audiencia muy particular, que está siendo también abordada desde distintos espacios vinculados con la producción de las noticias, claro. Y que hay una preocupación, y esto no es solo a nivel local, ¿no? A nivel de nuestro país, sino una preocupación más a escala global en relación a los cambios que vienen apareciendo en los consumos de noticias, y en general podríamos ampliar, nosotros venimos estudiando también en los consumos culturales, ¿no? Tanto en el consumo como en la producción cultural de jóvenes. Las redes, bueno, en un comienzo Internet por sí, después las redes sociales, las plataformas, proponen nuevos tipos de consumos y también nuevos tipos de actividad por parte de los jóvenes. Por ejemplo, algo que salió también con fuerza era el uso de los memes, por ejemplo, ¿no? Como un género que es muy propio de la red, y que también ellos se apropian para comunicar y para decir algunas cuestiones en general con ironía, con humor. Otro tema que también aparece, ¿no?, es la necesidad de cómo vincular el humor, lo que se conoce un poco como humor hipermediático, ese tipo de humor que está muy presente en las redes y en los consumos de jóvenes, pero que no está tan presente en algunas propuestas, sí en algunas que aparecían como demasiado bizarras, ¿no? Y eso tampoco sumaba demasiados votos, ¿no? Con las personas que hablábamos, algunas expresiones en TikTok que jugaban un poco más con el humor, en realidad se transformaban en consumo, lo que se conoce como un consumo más irónico, claro, ¿no? Lo que pasó sobre todo, bueno, con Milei, en algunos casos con Bullrich, y sobre todo en TikTok o en algunos contenidos que fueron generando. Sí. Y eso después también un poco hace que la forma de votar cambie, ¿no? Ese consumo irónico. Incluso algunos candidatos buscan eso, ¿no? Entrar en ese consumo irónico, y por eso buscan hacer alguna que otra declaración o exponerse de alguna forma que los haga entrar en ese consumo irónico y que se transformen en meme para que se reproduzcan mucho más y de esa forma, ¿no?, cambiar y tendenciar el voto, ¿no? Claro, que esa es la gran duda, ¿no? Porque hasta dónde ese tipo de consumo se traduce después realmente en un apoyo a la hora, por ejemplo, de votar, ¿no? Claro. ¿Cuál es, en realidad? Porque por ahí no necesariamente aquello que se viraliza, y en ese sentido el que apareció con mucha fuerza era Milei, no necesariamente después se traduce en votos. Claro. Aunque convengamos que a todos nos sorprendió la cantidad de votos total. Que obtuvo, ¿no? Nosotros que hemos invitado a jóvenes de secundarios, hemos tenido muchas respuestas a esto de preguntarles de TikTok y demás, y ellos lo que no quieren es eso, tipo que un candidato solamente tenga que llegar a TikTok para hablarle a los jóvenes, tipo se preocupa más por las propuestas, que realmente haya un candidato que le hable a los jóvenes y no necesariamente tiene que ser por un TikTok o un meme gracioso. Exacto. Por ahí lo que nosotros también observábamos era eso, ¿no? Que cierta molestia con este uso a veces exacerbado para llegar, y en un lenguaje que intentaba imitar algunos códigos que usan más jóvenes. En ese sentido también lo que advertimos es, cuando les preguntamos en relación a
a influencers, ¿no? Se habla mucho de cómo los influencers son consumidos por jóvenes y, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación política, notamos que en realidad no seguían a demasiados ni periodistas especializados ni influencers que hablaran sobre esas temáticas. Y lo que sí influía más, quizás en decidir o en informarse sobre las campañas, eran algunos referentes que tenían en el ámbito familiar o en el ámbito de algunos amigos, claro, que por ahí ellos sabían que estaban más involucrados con temas sociales o en el caso de estudiantes, por ahí militaban en alguna agrupación, entonces estaban un poco más informados y entonces la comunicación interpersonal acá sigue funcionando más de lo que a veces se piensa, ¿no? Que los jóvenes solamente interactúan y se informan por redes sociales, que si bien es cierto, en gran medida, en estos casos de las campañas, por ahí también buscaban las referencias familiares y de personas a quienes ellos reconocían como referentes o alguien bien, entre comillas, informado sobre esa temática en particular, haciendo la aclaración que además, en el caso ese, sabían qué sesgo podía haber y que entonces después analizaban, digamos, la información, ¿no? Sí. Silvana, para cerrar, te hago la última pregunta y gracias por el tiempo que tomaste para charlar con nosotros. No, al contrario. Decías antes esto de los temas, ¿no? Que los jóvenes, que tienen los jóvenes, el tema ambiental y algunas otras preocupaciones, pero ¿qué otros temas hay dentro de esa agenda que quieren los jóvenes o que tienen los jóvenes y que quizás la hayan visto en algunos candidatos o quizás no, y eso también hace que el voto cambie, ¿no? Mira, yo creo que hay cuestiones también vinculadas, por ejemplo, con la salud mental, que es un tema emergente, ¿no? Que tiene, yo creo, como agravante, creo, la pandemia, que puso de manifiesto a algunas cuestiones vinculadas a salud mental y que en realidad solamente por ahí hay un candidato, o por lo menos de los que nosotros observamos y nos contaron, que habló de salud mental, que es Monteverde, por ejemplo, que habló justamente de, además del tema preocupante de la violencia, que ese también es otro tema que preocupa a jóvenes, preocupa como en su experiencia, ¿no?, cotidiana, pero en los medios tradicionales ven que el tratamiento es muy, digamos, muy violento, valga la redundancia, y muy de impacto emocional, más que informativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema que te decía de salud mental fue un tema en el que ellos se vieron como bastante preocupados y que reconocían que la pandemia le había sido muy dura de atravesar. Nosotros hablamos por ahí con estudiantes que habían a lo mejor iniciado sus estudios en la pandemia, lo que había significado ese momento clave, ¿no?, en el caso de estudiantes. Y bueno, ese era un tema, por ejemplo, que era muy preocupante y que nosotros lo observamos también en los estudiantes en nuestra facultad. Se han iniciado también algunas acciones orientadas a trabajar los temas de salud mental, que después se expresa en lo que nosotros podemos observar desde nuestro lugar, en dificultades a la hora de estudiar, de rendir materias, y me parece que eso fue un tema que realmente los movilizó, y es un tema del cual no se habla demasiado, ¿no? Todo parece que como que la pandemia ya pasó y que está todo bien y que nos cuesta hablar, pero que dejó algunas huellas bastante profundas. Y después la incertidumbre en relación a su inserción, digamos, profesional, su desarrollo luego que en una sociedad donde, bueno, si bien creo que se abren espacios, o espacios que no son a lo mejor los tradicionales de trabajo, cuesta mucho, ¿no?
porque, bueno, vivimos en sociedad con un alto grado de incertidumbre y esas temáticas también los preocupan, ¿no? Seguro. Silvana, para aquellos que quieran profundizar en todo este informe, ¿lo pueden encontrar en algún lado, en alguna página, en alguna red social? Sí, mira, publicamos un informe, un texto en la página de la Facultad de Ciencia Política, ahí está publicado, y después hay una serie de publicaciones en Instagram de la facultad, pueden seguir el Instagram de la facultad, también el de la Escuela de Comunicación Social, y en forma de carruseles, ¿no? De Instagram, donde ahí hay fragmentos también de las entrevistas que hicimos a jóvenes. Así que en estos espacios pueden seguir consultando y bueno, los invitamos a que lean y a que también nos dejen sus comentarios. La verdad que nos parece muy interesante y muy dentro como universidad pública generar, digamos, esta conversación y poder también nosotros comunicar estas investigaciones que en este caso hicimos desde el observatorio, pero también con otra cátedra y estudiantes de este año del Seminario Ciberculturas, y que podamos, bueno, conversar con la comunidad en la que estamos y bueno, y seguir aprendiendo, ¿no? También. Seguro, seguro. Así que por eso les agradezco mucho el espacio. No, por favor, el placer es nuestro. Gracias a vos por el tiempo, Silvana, y seguramente seguiremos en contacto para algún otro informe que salga también sobre este tema o sobre otros temas también que siempre es importante Sí, hablar. por supuesto. La verdad que me encantaría. Muchas gracias. Gracias nuevamente y estamos en contacto. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bien, ahí estaba la docente y una de las coordinadoras de este observatorio de medios de la Escuela de Comunicación de la FC Polit. Digo FC Polit porque es más conocida como FC Polit, ¿no? Pero Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario, con este informe de cómo conocen los pibes y las pibas las propuestas de los candidatos en esta campaña nacional.